Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol y hoy, junto a mi compañero Álvaro, les traemos un nuevo video. Video que viene gracias a la Escuela de Educación de la Ruiz. Uno de los tantos casos reales de nuestro entorno y que aún no se ha podido superar es la violencia contra la mujer, el cual en los últimos años se ha incrementado. Veamos los casos de feminicidio atendido por el Programa Nacional Aurora entre los años 2019 y 2020. Asimismo, observemos los casos de víctimas de feminicidio según vínculo relacional. Y como también sobre cuántos casos de feminicidio hubo en los últimos 11 años. Y por último, veamos los casos de la víctima de feminicidio según grupo de edad de la víctima. Ahora bien, ¿reconoces estos gráficos? ¿Recuerdas sus elementos? ¿Sabes exactamente cuándo se usan dichos gráficos y cómo leerlo? Pues bien, en este video te enseñaremos cómo hacerlo. Así es, Marisol, el día de hoy responderemos esas preguntas. Por eso le traemos tips para mejorar su lectura de gráficos estadísticos. Empecemos. Ahora recordemos los elementos que deben tener todos los gráficos. Son 5. El primero de ellos, el título del gráfico. Debe ser claro y conciso. Luego, los ejes. Un eje vertical y eje horizontal. La leyenda, donde se le seleccionan los datos. Las líneas de división. Y por último, un quinto elemento, la fuente. Con todo esto ya estamos listos para leer los gráficos. Ahora sí, ¿qué nivel de lectura haremos hoy? Bueno, según Friel, Curcio y Braille 2001 nos propone los siguientes niveles. El primero de ellos, leer los datos. El segundo nivel, leer dentro de los datos. Un tercer nivel es leer más allá de los datos. Y un último nivel, leer detrás de los datos. Y ahora te preguntamos, ¿en qué nivel crees que te encuentras? Bueno, en este video abarcaremos el primer nivel, leer los datos. Pero antes, debes familiarizarte con el estudio de investigación. Para ello, realízate preguntas orientadoras. ¿Qué se quiere investigar? ¿Datos sobre qué vemos? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la población o muestra? Luego de ello, construye una primera idea. En esta ocasión, le ofrecemos una idea general. Listo, amigos, sigamos. El primer gráfico que veremos serán los gráficos de barras. Este gráfico son columnas horizontales o verticales en la cual representa una cierta cantidad. En este caso hacemos un comparativo entre los casos de feminicidio atendidos entre el 2019 y 2020. La fuente fue recogida del Ministerio de Mujer y Población Vulnerable en agosto del 2020. Ahora, debemos recordar lo siguiente, que un gráfico de barra es un gráfico que usa columnas para comparar cantidades o suma. Y entonces vamos con los tips. El primero de ellos, la palabra clave es comparación. Si puedes pensar en una comparación, te ayudará a comprender mejor las cosas. Segundo tip, para la mayoría de estos gráficos es importante reconocer los datos que se presentan en los ejes verticales y horizontales. Para ello, lee y entiende bien los ejes. Un segundo gráfico será el gráfico circular. En esta ocasión les presentamos un gráfico circular que relaciona víctimas de feminicidio con el vínculo relacional del agresor. Vemos la tabla correspondiente y la fuente misma del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. En este gráfico recuerda lo siguiente, que un gráfico circular representa el 100% de la población encuestada. En relación a los tips, veamos lo siguiente. Ellos tienen que leer el contexto del gráfico circular. El título es muy importante, que lo tengan bien claro para que lean los datos que expresan. Fíjate en el número de secciones del gráfico y su tamaño. En este ejemplo podemos decir que el 65% total representa a 55 personas. Y finalmente presta mucha atención a su leyenda. Cada sección coloreada debe indicar la información que representa. Un tercer gráfico que veremos es el gráfico de líneas. Es muy similar al gráfico de barras, pero esta es la diferencia, que abarca un largo periodo de tiempo. En esta ocasión vemos casos de feminicidio que hubo en los últimos 11 años. Recuerda también que un gráfico de líneas
muestra una serie de cómo un conjunto de puntos están conectados mediante una sola línea. Se usa para representar grandes cantidades. Dentro de los tips te mencionamos que siempre hay dos variables que siguen igual pero cambian el contenido de la relación. Además, un segundo tips, que igual que el gráfico de las barras, nos centramos bien en el contenido de cada línea distinta que pueda haber. Por ejemplo, podemos identificar cuánto varió la cantidad de feminicidio año tras año. Finalmente, si ves que en tu gráfico de línea presenta puntitos, es que hay valores vacíos. Y el último gráfico es el histograma y polígono de frecuencia. Como sabrán, el polígono de frecuencia siempre aparece en el histograma. En este caso, el histograma tiene una característica, que la línea horizontal está representada por intervalos o marca de clase. Recuerda también que un histograma es una gráfica de barras que nos muestra la frecuencia con la que se repiten determinados valores establecidos en intervalo, pero por lo general estos se presentan como marca de clase. Dentro de los tips, veamos lo siguiente. Lee el contexto del histograma. Igual que el gráfico circular, el título es muy importante para que sepas de qué están hablando. Presta mucha atención a su eje horizontal, porque como mencioné, hay marca de clase o a veces valores extremos en sus intervalos. Por último, conoce el gráfico a partir de la altura de las barras, o sea, esta representa la frecuencia absoluta, que es expresada con un número la cantidad de veces que un determinado elemento aparece en la muestra. Por ejemplo, en el gráfico siguiente podemos ver que 34 víctimas se encuentran en el rango de edad de 20 a 30 años. Con todos esos tips, ustedes ya están listos para poder enfrentarse a cualquiera de estos gráficos. Ahora sí, aquí te resumimos los tips para cada gráfico. No te preocupes si se acaba el video. Pauséalo o tienes 7 segundos para tomar tu screenshot. Empieza el conteo. Muy bien, hemos aprendido cosas interesantes, ¿verdad? Pues bien, ahora busca distintos periódicos y revistas y anímate a leer los gráficos e interpretar más allá de los datos, es decir, analizar si los gráficos considerados en el estudio es la adecuada. ¡Ustedes pueden! Si te gustó nuestro video, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.